ya a partir de este momento, entonces se está grabando. Adelante, Marta, y también entonces la profe Viviana enseguida ya nos compartirá también las reflexiones que propone. Muchas Adelante, Marta. gracias. Muchas gracias. Una feliz tarde les desea el equipo de acompañamiento pedagógico y nuestra invitada súper especial, la profesora Viviana Escobar García, que nos honra con su presencia en el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que están conectadas. Es para nosotros muy grato en el curso de este diplomado en docencia universitaria del Derecho y la Ciencia Política en el contexto de la Universidad de Antioquia, tener a todas estas personas conectadas y acompañándonos en este primer encuentro que vamos a tener con la profesora Viviana Escobar para conversar sobre lo que significan el tema de las pedagogías, pero el tema concreto, algunas anotaciones sobre pedagogía para seguir pensándonos. La profesora Viviana Escobar García es la coordinadora del programa de desarrollo docente y es una maestra carta cabal. Es docente de la universidad y nos acompaña en muchos espacios donde pensar sobre estos temas es importante para toda la comunidad universitaria, y aquí en este espacio para la Facultad de Derecho también es muy importante porque nos permite reflexionar sobre un tema que a veces sentimos alejado de nuestra práctica cotidiana, a veces sentimos alejado de nuestro quehacer, pero que es fundamental para que esos objetivos que nos proponemos y esos puntos que queremos que desarrollar con nuestros estudiantes puedan llevarse cabalmente. Entonces, los dejo con la profesora Viviana Escobar. Agradecemos de nuevo su presencia y a todas las personas que están aquí, también agradecemos. Bienvenida, profesora, y muchas gracias por su presencia. Profesora Marta Cecilia, muchas gracias a usted por la presentación, a todos y a todas los que se han conectado en este momento. Los que me conocen saben que yo no soy muy buena oradora. En esa medida, saben que voy a leer la presentación, lo voy a hacer en la medida de mis posibilidades con el tiempo suficiente para que vaya quedando claro, y tal vez en algunos momentos haré algún que otro comentario. Esta presentación, para todos los que suelen estar en algunos espacios académicos, no va a tener mucho de novedad, pero para otras personas tal vez sí. En esa medida quiero, antes de empezar la lectura, solicitarle a aquellos que tienen alguna familiarización con el tema, eh, que puedan entender el motivo por el cual armo este andamiaje, y en esa medida tal vez participar luego con algunos comentarios que llenen los vacíos que yo voy a dejar. Y a aquellos que no están muy familiarizados con el tema, invitarlos a que luego de que yo les presente podamos conversar sobre las dudas o las inquietudes que, que les queden. Yo, profesora Marta, tengo una presentación, pero esa presentación es solo con imágenes. Me parece muy importante las imágenes, porque van a complementar lo que dicen. Entonces, no sé si estoy autorizada a compartir pantalla, lo voy a intentar, y si no, pues ya ustedes, parece que sí estoy autorizada. Muchas gracias. Yo... Ya se ve ahí, profe Viviana. y se ve Ve, completo. sí, eh, se ve la imagen, el rostro, algunas anotaciones sobre pedagogía para Ok, seguir pensando. Desde mi lectura se perfecto. ve. Vale, permítame un minuto, por favor, yo Se ve muy reviso. bien. Vale, muchísimas gracias. Permítame un minuto, por favor, y me dicen si pasa.
Es que no está en modo presentación todavía. No, Eh, sí, No. precisamente lo acabo de poner en modo presentación. No está pasando. No. No, profe. Nicolás Ruiz dice, no completo no está. Permítanme un segundo, lo volvemos a intentar. Espérenme, yo me paro nuevamente acá, porque mi computador es algo caprichoso. Voy a volver a compartir y a ponerla en modo presentación. Ahí sí está para ustedes en modo presentación y está pasando, todavía no. No, aún no. No. Pero la puede Em, pasar así porque pues, la puede ir pasando. ujú, No les está pasando. No. no. Es que ese es el lío con mi computador y es que a veces no me deja hacerlo. Permítanme, vuelvo a intentar por otro lado, que aquí me aparece un error en la activación, pero ahí, Ahí sí. Ya. Perfecto. y pasa. Eh, Todavía no aún está pasando. está pasando. Ahí, Ahí sí. Ya. Sí, Ujú. sí, sí. listo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, procedo con la lectura. Está diseñada para que no supere los 40 minutos tal vez y que podamos realmente conversar, porque de eso creo que se trata el espacio. Buenas tardes nuevamente para todas y para todos. Agradezco la invitación a participar del diplomado en docencia universitaria del Derecho y la Ciencia Política, con algunas, realmente solamente dos anotaciones sobre la pedagogía para seguir pensándonos. Saludo a las profesoras que lo coordinan y a quienes se inscribieron en él. Este diplomado es el fruto de un trabajo colegiado, disciplinado y responsable que conozco desde sus inicios, cuando apenas aspiraba a hacer un curso corto que acogiera a las profesoras y a los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Hoy celebro verlo convertido en una oferta más consolidada que convoca al estudio no solo de los elementos institucionales que dan contorno a lo que hacemos y pensamos en la Universidad de Antioquia y en cada facultad, sino que nos convoca a hacernos porosos para que otras formas de hacer y pensar nos pongan en tensión creativa. Agradezco también el que otras personas diferentes a las inscritas en el diplomado hayan aceptado la invitación a este espacio de construcción colectiva que no pretende ser una conferencia magistral extensa, sino proponer algunas ideas sobre las que podamos conversar a partir de una especie de reseña de un capítulo del libro. Quiero contarles que en razón de mi servicio en la Universidad de Antioquia, vengo desde hace algunos años organizando eventos de diversa índole para poner a circular las producciones más finas, a mi entender, en torno a la pedagogía en Colombia. Muchos son los nombres de personas y eventos que podría decir en voz alta en este momento, y en esta rememoración volver a agradecer. No obstante, y sin correr el riesgo de parecer ingrata, porque mi gratitud siempre ha sido pública, menciono hoy de manera específica al grupo de investigación, formación, antropología pedagógica e histórica formado. Por años, este grupo ha entregado a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, a las escuelas normales superiores y a la comunidad universitaria en general el resultado de horas de estudio, deliberación y análisis riguroso. Cuando los he invitado, han dicho inmediatamente sí.
y nunca han antepuesto la petición de recibir algo a cambio. Han dicho sí porque entienden que las reflexiones sobre la pedagogía no son baladíes. Lo que está en juego son los proyectos vitales de sociedades, animales humanos y no humanos, la naturaleza en general, a quienes debemos cuidado. Han dicho sí para ofrecer su análisis y para levantar la voz ante las injusticias cometidas a personas cercanas. Con ello, han puesto su cuerpo como respaldo y con su ejemplo nos animan a permanecer erguidos mientras las tormentas arrecian. Este reconocimiento tiene lugar dado que nada de lo que aquí diré es fruto de mi reflexión individual. Todo lo he escuchado de ellos durante estos años. Me responsabilizo de cualquier error en mi comprensión y los invito a buscar todas las conferencias que los integrantes del grupo han ofrecido, pues están grabadas y disponibles en línea. Inclusive la profesora Laura Giraldo ha hecho una tarea muy bella de buscar en YouTube y en otras plataformas algunas de esas conferencias y las ha puesto en una lista de reproducción. No sé si la profesora Laura quisiera compartirlas para que si alguien las quiere volver a ver, tenga acceso a ellas y no se pierdan ninguna. Gracias, Laura. Con esta invitación, me parece, es decir, la invitación a ver las conferencias, es suficiente para decir que cumplí con la tarea encomendada por las profesoras que amablemente me invitaron. Pero no sería decoroso dar por terminada mi participación de manera tan rápida, sin agregar que el grupo también escribe artículos y libros. Ahora bien, aunque lo anterior parezca una broma, no lo es. Cuando hago la invitación a indagar, estudiar, tomar nota, hacerse a ideas más claras sobre un tema que no puede ser un adorno en ninguna universidad, y menos en una universidad pública, lo hago con toda la seriedad que amerita la responsabilidad social que tenemos. Pensé en hacer 3 anotaciones, pero al final solo hice 2. La primera anotación quiero ponerla en contexto, recoge las intervenciones de los profesores en torno a un mismo tema en lo que yo he tratado de comprender. Decidí hacer esa primera anotación porque me ha llamado profundamente la atención la capacidad que tenemos en ocasiones de hacernos los sordos ante el llamado que se nos hace y en ese hacernos los sordos eh, exponer además argumentos que no cuentan con el suficiente rigor para contraponer una idea contraria y espero que quede claro cuál es esa idea que aspiro poder corroer y mover un poco para que el esfuerzo académico que está haciendo este grupo empiece ya a moverse en otra dirección, porque este ya debería ser un tema del que podamos hablar sin insistir tanto en que hay el suficiente argumento para lo que se sostiene. Y lo titulé Los peligros de una confusión. Sin rodeos y con diferentes tonos y tonalidades, FORMAP insiste y persiste en hacer notar que existe una tremenda confusión en torno a lo que es pedagogía. Dicha confusión se deja ver en expresiones de uso común, tales como que se es un buen profesor porque se tiene pedagogía, que la pedagogía, es natural al profesor o que con ella se puede lograr que una comunidad
aprenda a lavarse las manos, a usar un tapabocas, a conducir un automóvil con prudencia. Esta confusión es problemática, dado que obstaculiza el reconocimiento de la historia de la ciencia o disciplina. Obstaculiza el conocimiento de la historia de los conceptos con los que esta ciencia o esta disciplina trabaja. Obstaculiza las problematizaciones que hacen los autores. Obstaculiza la comprensión de los argumentos que se construyen y de las metodologías con las que se piensa. Esta confusión es riesgosa porque la pedagogía se está convirtiendo en una palabra muerta que no dice nada, que no llama a la conceptualización, que no produce conocimientos ordenados y sistemáticos, que no tiene calidad metodológica. Como resultado, la comunidad de discusión no discute, solamente opina, y con ello se adormece la crítica. Esto es, la capacidad de que los propios marcos de referencia sean desestabilizados para dar lugar a preguntas que corroan las estructuras que sostienen el estado de cosas tal y cual como están. Lo diré de otra manera. La pedagogía no está siendo entendida como una ciencia o disciplina que se ocupa de temas centrales como la educación, la formación, la constitución de subjetividades, sino como una especie de herramienta que tenemos en una caja y que usamos cuando pretendemos que alguien haga algo que nosotros consideramos importante en un cierto momento. Usemos otros ejemplos para ilustrar. Cuando deseamos que las personas crucen por una cebra o un puente peatonal y no por entre los carros, que los votantes valoren una propuesta en particular y se adhieran a ella, que las clases sean más divertidas porque parece que el esfuerzo del estudio no es posible en nuestros estudiantes actuales, dado que son de la generación de la inteligencia artificial y del TikTok y no resisten clases magistrales. El profesor con pedagogía sabrá entonces explicarles en pequeñas cápsulas que no agoten su capacidad de concentración, lo que en términos de densidad teórica y metodológica exige días y días y noches de un estudio dedicado. Espero que se note el dejo de ironía para que no parezca que estoy sugiriendo a la época ligera que vivimos, agreguemos ligereza y no le opongamos rigor. La insistencia en hacer ver los múltiples peligros de esta confusión no radica, me parece a mí, en establecer unos linderos y colgar un letrero que llame a la conversación solo a los versados, sino en propender porque la discusión surja y se alimente de las problematizaciones que le han dado estructura a la ciencia o disciplina, las conozca y las revise a la luz de los acontecimientos que dan que pensar. Así, la pedagogía podría ser un lente para leerse a sí misma y para leer la realidad, para interrumpir de manera crítica lo que radicaliza la injusticia o impide la libertad a la que todos los seres aspiran. Pero eso no podrá realizarse bajo la idea de que todo cabe, de que todo es nuevo. Eso no podrá realizarse de espaldas a la tradición,
porque sin ella no es posible interpretar ni generar conocimiento. El profesor Juan Felipe Garcés, en su escrito La pedagogía como saber fundante de la formación del maestro, algunas precisiones, escrito en el 2000, indica que la pedagogía, abro comillas, es la reflexión sobre diversas estrategias generacionales o institucionales para la vinculación crítica del hombre con lo mejor de su tradición. Con ello, sigue el profesor Garcés, se hace ver que conservando la tradición es como ella misma se transforma y transforma a quienes entran en contacto con ella. Nos enseña el profesor Garcés que la pedagogía se ocupa de explorar el sentido de lo que sucede cuando un ser humano se forma, de comprender lo que significa y posibilita abrirse a la tradición, estando atento a la reducción que podamos hacer de ella, cayendo en cualquier dogmatismo. La pedagogía se detiene a pensar sobre los fines de la educación, sobre el efecto de los contextos en los seres humanos que llegamos a ser, a hacernos, sobre qué bienes de la cultura se transmiten, sobre lo que significa que los seres humanos somos perfectibles y nos singularizamos para vivir en común. La pedagogía nos aclara que la educación y la formación no se agotan en el aula de clase, ni en la relación maestro-estudiante, ni en la escolaridad. No puedo dejar de leer una cita textual de Bloom. Abro comillas. ¿Escogemos una tradición o es ella la que nos escoge? ¿Y por qué es necesario elegir o ser elegidos? ¿Qué sucede si uno intenta escribir o enseñar o pensar o aún leer sin el sentido de una tradición? Pues no pasa nada, absolutamente nada. No puedes escribir o enseñar o pensar, ni siquiera leer sin imitación. Y lo que tú imitas es lo que otra persona ha hecho. La escritura, la enseñanza, el pensamiento o la lectura de esa persona. Tu relación con lo que informa a esa persona es tradición, dado que la tradición es influencia que se extiende más allá de una generación. Una influencia que perdura, cierro comillas. Esta primera anotación llega a su final y recuerdo que lleva por título Los peligros de una confusión. Ese final quiere hacer notar que no he hablado de la pedagogía como un campo disciplinar ni profesional. La he nombrado como ciencia o disciplina académica. La razón es que el profesor Alexander Hincapié García, en una conferencia titulada Una crítica al concepto de campo entre comillas y su uso en pedagogía, hace una disertación sobre el lager, sobre el campo, que cierra recordando que todos y todas somos responsables de educar en contra de Auschwitz, en contra de su banalización. Luego, el profesor explica el malestar semántico que siente al usar la palabra campo para referirse a lo que sucede en esta ciencia o disciplina y hace las siguientes preguntas.
¿Hasta qué punto la noción de campo propuesta para la pedagogía se levanta como una mueca de desprecio, una mueca de desprecio a la memoria? ¿Hasta qué punto se puede realizar la corrección del mundo? Los judíos dirán su reparación, conservando la gramática de Auschwitz. Este es el tipo de preguntas que nos hacen ver el peligro más terrible que se tiene con esta confusión. Anular la posibilidad de interrogar las propias producciones académicas y las de otros, pues no se trata de ponerlas como algo sacro e intocable, pero tampoco de hacerlas ligeras, livianas como una pluma al viento. Con esto se nos llama a interrogar el lenguaje que usamos, contra quién lo usamos, a favor de quién lo usamos. Cuando en defensa de unos llamamos a la muerte de otros, estamos compelidos sin falta a detenernos y a revisar si es posible, con esas palabras, sembrar la justicia que convocamos y cosechar sus frutos. Tercera anotación, la crisis de la pedagogía. No crean que olvidé los números. Sé muy bien que después del 1 sigue el 2. Lo que sucede es que entre la primera anotación y la tercera hay una producción en torno a la pedagogía general, la pedagogía escolar, la pedagogía infantil, la pedagogía especial, la pedagogía intercultural, la pedagogía social, la pedagogía familiar. Hay innumerables autores, posturas, problemas, distancias y lugares comunes. Llenar este espacio es imposible. Por poner un solo ejemplo, el profesor Andrés Claus Runge Peña lleva 3 o 4 semestres ofreciendo una cátedra semanal sobre pedagogía clásica. Hasta donde alcanza mi memoria, no ha repetido una sola cátedra. Esta ciencia o disciplina es vasta y ha quedado claro, me parece, o eso espero, que es urgente dedicarse a ella para no contribuir con nuestras expresiones a la confusión en torno a ella. La confusión que en torno a ella existe hoy, por lo menos en Colombia. Ahora, a pesar de la tarea que nadie va a revisar, me interesa poner en la mesa la crisis de la pedagogía que nos expone el profesor Hincapié en el capítulo 3 de su libro Pedagogía Anómala, Educación, Formación y Posantropología. Voy a suspender un segundo la lectura para contarles que ahorita a la hora del almuerzo yo conversaba con mi compañero, el profesor, mi compañero de trabajo, para que quede claro, el profesor Julián Uribe, que también forma parte de este grupo de investigación, y yo le decía que definitivamente lograr el tipo de preguntas que en este libro se alcanzan o las que acabo de leer que se alcanzó en esa conferencia sobre el campo, implica conocer ese punto 2. Es imposible imaginar, suponer, hacer oraciones pidiendo que vengan ese tipo de preguntas si nosotros no profundizamos en la disciplina, en la ciencia, en esa producción del punto 2.
las preguntas, los interrogantes agudos no son fruto de algo diferente a relaciones que el profesor hace en sus lecturas, en sus discusiones con sus estudiantes, en los trabajos doctorales que él está acompañando. Por lo tanto, lo que quiero indicar es que si nosotros quisiéramos aspirar a hacer este tipo de preguntas que rompen e interrumpen lo que se viene haciendo y produciendo para que dé mayor rendimiento, tenemos que hacer la tarea del punto 2. No es posible soslayarla, no es posible posponer las lecturas sobre pedagogía, aduciendo que somos buenos en un trabajo, aduciendo que nuestros estudiantes aprenden, porque si ha quedado claro, no necesariamente una persona que sepa de pedagogía es profesor o buen profesor, pero puede ser un muy buen conocedor de todo lo que es una producción académica. Entonces, volviendo a la lectura, que eso me permite estar más ordenada, empiezo diciendo eh, que hay una sentencia, una tesis, una idea, una afirmación, y es que no hay antropología sin pedagogía. El capítulo que vamos a seguir solo en algunos aspectos, recuerden que se llama Crisis de la Pedagogía, acude a Otto Friedrich Vollnow para mostrar cómo él agrupa en 3 líneas los no pocos usos del término antropología. En la primera línea hay un saber sobre la biología, la herencia y la diferencia entre razas. La segunda línea corresponde a la investigación sobre el vivir y las costumbres. Esta línea no es exclusiva, pero sí hay un énfasis particular a los pueblos primitivos. Y la tercera corresponde a la antropología filosófica. A estas alturas, todos deberíamos tener claro que la pregunta por el hombre, por lo que él es, no es una pregunta nueva. Por lo tanto, las respuestas son incontables. Ustedes mismos, desde el derecho y la ciencia política, tienen varias respuestas para aportar. Pero cuando esta pregunta reaparece en el siglo XX, no lo hace porque el hombre siga causando asombro, sino porque lo que ha hecho al levantar la mano contra otros causa espanto. Lau, están pasando las imágenes. Sí. Gracias. Nos dañamos unos a otros
y a otras especies bajo la bandera de la religión, la política, la economía, el avance de la ciencia. Creamos las causas y condiciones para la explotación del hombre por el hombre en las fábricas y la explotación de la naturaleza en pos del progreso. Vemos agonizar la vida con un rostro inalterable o giramos el rostro y ponemos nuestra capacidad creativa al servicio del mejor postor para que la máquina de la muerte sea eficiente. Esto, expresado de mejor manera por el profesor Hincapié, lo lleva y él nos lleva a concluir que a pesar de todo el empeño en la educación y la formación, el progreso moral es un dato ausente en la historia. Esto, a mi entender, resulta más aterrador si notamos lo soberbios que somos al esbozar nuestra capacidad para lograr avances técnicos y tecnológicos sin detenernos con delicadeza sobre sus efectos en nuestra frágil condición humana. Un ejemplo rápido que quede claro, no ofrece el profesor Hincapié, es: hoy hay personas que han dejado sus terapias con los buenos psicólogos, es decir, aquellos que incomodan, porque ChatGPT puede ocupar ese lugar. También hay personas que han dejado a sus parejas humanas por una novia o un novio creado por la inteligencia artificial. Y por supuesto que eso es más fácil. No discuten, siempre están de buen humor, pueden conversar sin cansarse sobre cualquier tema, siempre están dispuestos a adularte, no huelen mal, no te quitan la manta en la madrugada y lo que es mejor, no te gritan, no te manipulan. Con ello, quiero señalar que progreso técnico no es igual al progreso en humanidad, o por lo menos en capacidad de reírse de los ridículos que somos, evitando la fricción en las que nos hacemos capaces de aproximarnos al otro en su diferencia. En fin, volvamos al capítulo y a la aporía que indica que si bien es necesaria la pregunta kantiana por lo que el hombre es, lo que el hombre puede hacer y lo que el hombre puede conocer, esa es una pregunta irresoluble. Si para Kant el propósito de la educación es que los hombres puedan aplicar su conocimiento del mundo al mundo y al perfeccionamiento de lo humano, lo que resta es aceptar que el problema radica en la pregunta misma. Les pido por favor que noten la manera en la que el profesor Hincapié hace una torsión, fractura nuestras respuestas sedimentadas en torno a lo que es el hombre y que repetimos una y otra vez para que puedan percibir la fuerza de una buena pregunta. Una pregunta que incluso nos conduce a pensar en las identidades y subjetividades que buscamos solidificar, pues con ello se dedican las fuerzas de la vida a la resolución de un problema falso, que por demás tiene la tendencia a resolverse estableciendo diferencias con los animales no humanos para derivar una superioridad que justifica el daño que les causamos. Pongo el caso de los animales, porque ya ustedes han podido inferir que el horror que hemos visto en el siglo XX es producto de que judíos, homosexuales, negros, indígenas
también forman parte de lo otro que no merece, en palabras de Butler, duelo ni llanto. Si recordamos la sentencia, no hay antropología sin pedagogía, lo que resta por decir es que su relación se concreta mientras la primera está tratando de correr el velo al misterio de lo que es el hombre y la segunda, por su parte, está tratando de responder a la pregunta de cómo educar a ese misterio. De esa relación aparece la antropología pedagógica y el centro de interés se pone en lo que corresponde hacer para dotar al hombre de una segunda naturaleza, aunque debe decirse, eso se hace en muchísimas ocasiones sin entender qué es lo que está ocurriendo. Tal vez, esto no lo dice el capítulo, por eso estamos tan fascinados con todo lo que nos explique el funcionamiento del cerebro y nos tranquilice si verificamos resultados de aprendizaje. Eso es mucho más concreto y fácil de resolver que la pregunta por lo que hace formativos los conocimientos que ponemos a circular o la pregunta por lo que un bien de la cultura debe presentarse a sabiendas de que detrás de él hay la historia de un vencido sobre el que desplegamos nuestra capacidad de daño. Al visitar Egipto, por ejemplo, y admirar las pirámides, estamos compelidos a recordar las lágrimas de los esclavos que lo construyeron. En esa vía, es necesario enfatizar que el capítulo aclara que no basta con nacer humano para alcanzar el estatuto antropológico que logre que su vida sea valiosa y digna de duelo. No todo nacido de hombre es cuidado con el mismo amor y abnegación. La vulnerabilidad de algunos es tal que mueren de sed y hambre en una calle cercana a nuestra universidad, sin que salgamos a defenderlos como defendemos a otros hijos de hombre. La pregunta que queda es, ¿cuál es la imagen antropológica implícita en todo proceso de educación y formación? ¿Quiénes quedan por fuera de esa imagen antropológica cuando nosotros lideramos, acompañamos, diseñamos los procesos de educación y disponemos bienes de la cultura y conocimiento para que los estudiantes se formen? Para cerrar la presentación de esta crisis de la pedagogía, que insisto, parte de la invitación a no participar de una confusión reduccionista sobre su contenido e introducirnos en la tradición y en la historia de un concepto, es necesario señalar que la antropología pedagógica no logra tampoco una suficiente apertura a la historia que le permita entender el horror del lager. Allí no solo se convierte en ceniza a 6 millones de judíos, todos quedamos reducidos a cenizas en esos hornos crematorios. Todos los ideales del hombre gritan que la educación y la formación han fracasado.
que ella no pudo contener lo que un hombre es capaz de hacerle a otro, incluso a su hermano, a su padre, a su hijo. Hacer justicia es también responder por el daño y no eludir la tarea de preguntar cómo evitar que la barbarie se repita una y otra vez, porque no hemos dejado de cometer crímenes contra la vida en todas sus formas. Recuerden que estas imágenes, por ahí deben aparecer los nombres, son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que dan cuenta de el incumplimiento político, jurídico de nunca más. Todo lo anterior da pie a que la antropología se transforme, la antropología pedagógica se transforme en antropología histórico-pedagógica y se disponga a dialogar e investigar con otras disciplinas académicas, valorando la pluralidad de los métodos. Pero aquí, para no crear ilusiones, no hay una corrección, o por lo menos, si la hay, es aparente. Voy a dejar aquí para que se animen a hacerse estudiosos del tema y se nieguen a cualquier invitación a pensar que eso es demasiado academicista, demasiado teórico, muy filosófico y por tanto inasible, agotador, innecesario. Lo que es peor, para que ustedes piensen antes de participar de aquel que dice que lo académico va en contra de lo humano. Voy a precisar el comentario para que no quede como algo de pasillo. Cuando se acusa a una profesora o a un profesor
de que su exigencia académica está alejada de las necesidades de los estudiantes como seres humanos. Lo que realmente se disfraza es el desprecio por el estudio y la falta de comprensión de que cuando hablamos de teorías de la formación, teorías de la educación, teorías del currículo, allí están incrustadas las preguntas que hemos mencionado y están por descubrir las preguntas que no hemos sabido hacer. Retornemos al inicio. Pensar que no hay mayor complicación en decir que la pedagogía es el saber del maestro, que ésta viene con él como el ángel de la guarda, según la idea cristiana con cada niño que nace. O pensar que hacemos pedagogía para que los jóvenes le cedan el puesto a una anciana en el metro, para variar los ejemplos. Pensar que todo cabe, porque la pedagogía es un tejido multicolor donde cada opinión lo hace más llamativo, acogedor, amplio y nutricio. Es evadir la tarea de hacer preguntas que interrumpan el rumbo que nos conduce día a día a romper la promesa del nunca más. Negarnos a hacer el estudio juicioso que este grupo de investigación, a quien hoy le rindo un profundo tributo y gratitud por todo lo que nos han dejado, es tender todas las cuerdas que posibiliten que sigamos levantando las manos unas contra otros, agrediéndonos, dañando, dejando por fuera proyectos de vida que nos parecen insuficientes, pobres, innecesarios, como si nuestra vida pudiese darse y seguir sin que esos proyectos se realicen. Eh, Profesora Marta, yo no sé si me extendí, yo no he estado viendo el tiempo. Ay, me extendí mucho, qué pena. Ya está en ustedes si hay alguna pregunta, espero que no. Yo prefiero comentarios, aportes que permitan que juntos construyamos conocimientos más que preguntas. Y si el profesor Hincapié está por aquí, pues él responde todas las preguntas que tienen que ver con su libro. Yo se lo agradecería mucho. Yo estoy intentando leerlo y entenderlo. Y parte de ese proceso de intentar entender su contenido es hacer este tipo de escritos que me obligan a darme cuenta de qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que estoy entendiendo, dónde encuentro vacíos, dónde no logro capturar sentidos. Y me disculpo con él si se conectó. Yo soy muy creída y esperaría que sí. Me disculpo con él si hay una incomprensión aún insuficiente. Yo me comprometo a seguir leyendo y estudiando y, y ya, profe. Profe Viviana, usted nos extendió, usted nos encantó con esa presentación y con esas reflexiones tan profundas que acaba de hacer, donde lo único que nos queda es seguir estudiando, seguir profundizando, seguir mirando e indagando sobre cómo la condición humana tiene que estar presente en todas nuestras prácticas pedagógicas y en todo nuestro quehacer como maestros y como maestras. Yo creo que pensarnos fuera de lo que usted nos acaba de decir desde esa antropología pedagógica es imposible. Entonces, nos quedan las reflexiones, sus conocimientos y todo lo que usted nos aportó. No sé si la profesora María Elena tenga algo que decir, si hay alguna pregunta, o Mari Blanca si quiere preguntar algo o intervenir para algo. Las escuchamos. No, profe, muchísimas gracias por todo. Excelente, pues obviamente como siempre, maravilloso poder escucharla, que nos comparte pues como esas reflexiones en las que ella sigue profundizando. Muchas gracias.
Yo tengo por aquí, no sé si ahí me escuchan. Sí, Sí, Mari profesora, Blanca, sí. sí. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, profe Viviana. Muy interesante lo que nos plantea y deja para mí, por ejemplo, también algunos elementos de reflexión, pensando inclusive en qué es lo que de alguna manera pensamos en la facultad con respecto a lo pedagógico. ¿Por qué? Porque en la facultad se ha dicho que somos un espacio, ¿cierto?, con espíritu crítico y compromiso social. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué implicaría a la luz de esto que usted nos plantea? Porque también a veces encontramos, y en algunas lecturas cuando preparábamos un poco como los materiales del diplomado, eh, como que a veces cuando se dice pedagogías críticas termina el asunto un tanto romantizado, pero ¿eso qué significa y qué apuesta política también hay en torno a ello? Y también inclusive usted decía ahorita, como en su comentario, con las imágenes como una deuda, no recuerdo si era esa exactamente la palabra del nunca más y lo planteaba como en términos de lo jurídico y lo político, ¿cierto? Entonces, realmente a mí lo que me queda es como una pregunta, no porque la respuesta esté dada precisamente como en este espacio y en este lugar, pero sí al menos como para dejarla planteada y seguir pensándonos en ella como facultad, y es qué implicaría desde esta perspectiva y desde esta visión hacer algo con este tipo de realidades que usted nos plantea. eh, y cuál sería el aporte precisamente del derecho, la ciencia política en la transformación de esas realidades y esas situaciones que allí hay, ¿cierto? A veces decimos, bueno, un aporte como en ese sentido puede ser desde la práctica, por ejemplo, en el consultorio jurídico, donde hay diferentes programas sociojurídicos, ¿cierto? Y efectivamente así es, allí hay un aporte como a ese nivel, pero poder pensar entonces también desde ese ejercicio del aula, en el día a día, y de qué manera esto se puede materializar. Pues realmente me queda ese asunto allí también como una pregunta y una invitación como para seguir pensando en torno a esto que usted hoy nos convoca a pensar. Ujú. Gracias, profe. Yo voy a arriesgarme con un nombre. Yo les decía cuando ustedes estaban pensando apenas un curso corto para la bienvenida y la acogida a los profesores en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que hay un profesor que se llama Diego Alejandro Muñoz, que ha pensado mucho lo que son las pedagogías críticas. Digamos, eso tiene un contenido juicioso, riguroso, que han indagado, qué significa lo crítico, en qué medida hay un distanciamiento de formas de ver la educación donde el otro no tiene, parece ser un lugar activo, mientras que en estas pedagogías críticas pareciera que el dolor, el oprimido tienen un lugar más protagónico. Entonces, yo sigo insistiendo que si alguna persona ha hecho un trabajo juicioso y riguroso sobre las pedagogías críticas y puede ayudarnos en la facultad a entender la versión alemana, la versión latinoamericana, las pedagogías, las teorías críticas del currículo, es el profesor Diego Alejandro Muñoz. Y en torno al derecho, eso es un tema muy bello porque eh, yo voy a ser irrespetuosa. Estoy tratando de no serlo mucho, pero el derecho podría formar parte del aparato que constriñe, que sanciona, que castiga, un aparato en el cual se está de una u otra manera
inclusive dándole la espalda a la justicia. El derecho no siempre, cuando dice que opera para regular las relaciones sociales, lo está haciendo alejado de unos presupuestos eh, ideológicos y esa positivización de la norma está de una u otra manera conteniendo y apoyando una cierta normalización de los seres humanos. A mí me da la impresión que el derecho y todas las ciencias, todas las disciplinas deberían lograr interrogarse a sí mismas y entendiendo la historia de ella, de sus problemas, de sus preguntas, su lugar en la sociedad, realmente moverse, porque digamos, por lo que usted dice del derecho, pero esto podría funcionar para todos, para la física, para la matemática, para todos. Si las ciencias no se preguntan a sí mismas, por lo que producen, por los efectos de lo que producen, pues realmente entonces el conocimiento que estamos diciendo que producimos cuando investigamos es un conocimiento que favorece y que radicaliza la injusticia, aunque aparentemente diga que no lo hace. En un curso que tuvimos en el programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia, yo conocí a un profesor de ustedes maravilloso, el profesor Sebastián Pérez, si no me falla la memoria. Él es un penalista, profesor de derecho penal, y conversábamos cómo, por ejemplo, el derecho penal tiene en sus manos la posibilidad de hacer unas reflexiones sobre el sistema carcelario que nos permitan tensionar la idea de que algún gesto humanitario con el preso es un gesto que mejora la cárcel, cuando realmente las producciones deberían dirigirse, conducirse y orientarse es a pensar que en la cárcel nadie se hace mejor, que no hay resocialización, que también creamos unas ficciones para saber a quiénes queremos meter en la cárcel, solo por poner un ejemplo, frente a todos los desafíos que los campos, que las disciplinas y las ciencias tienen para reflexionar sobre lo que hacen, porque nos metemos tanto en esas producciones que no tomamos distancia. Por eso crear relaciones con otras ciencias, con otras versiones del mundo, a mí me suena muy productivo, porque nos posibilita escuchar otro tipo de cosas. Si la cárcel es un estómago que hace que el preso vuelva a ella, pues lo que tendríamos que escuchar es lo que Foucault nos está diciendo y revisar qué hay al interior del derecho que facilita eso, por qué lo hace, y lo señalo solo para decir que entonces ahí sí podríamos decir que somos críticos, porque a mi juicio, yo respondo por lo que digo, pues nosotros no somos críticos porque nuestro discurso tenga una voz elevada, levante una bandera, sea contestatario, sea capaz de decirle a una persona lo que estoy pensando de ella o de su reflexión, sino que es crítico cuando logramos, eso pues no lo digo yo, eso lo dice Butler, cuando logramos interrogar el marco de referencia con el que hablamos, porque en ocasiones estamos muy seguros de ese marco de referencia y, y un poquito de inseguridad vendría bien para poder, creo yo, lograr que la ciencia deje de participar del daño que se causa, porque participa. Ustedes vieron esas imágenes de los animalitos. Yo a veces digo, ay, voy a pedir excusas por si hería alguna sensibilidad, y después digo, no, pues es que las puse para herir sensibilidades. La puse para mostrar cómo nosotros no podemos decir cosas de la ciencia como que ya
es inocente, todo lo que hace es bueno, es objetiva, entonces habría que revisar algunos elementos. Creo yo que ahí podríamos avanzar en qué significa realmente ser crítica, eh, hacernos críticos con nosotros mismos en relación, creo yo, con lo que están produciendo otras personas. Muchas gracias, profe Viviana, Con mucho gusto. esa reflexión que nos deja. No sé si hay algún otro comentario de Sí, las personas que están acá. hay dos comentarios en el chat. Hay una persona que pregunta por el libro de pedagogía nómada, si se puede en versión digital o si hay manera de conseguirlo en España. Y yo creo que eso lo está vendiendo la editorial Aula, pero si Laura no se ha desconectado, yo sé que Laura nos puede decir si todavía hay en Aula o Alex si está acá. Yo sé que es la editorial Aula, eso es en Bogotá, uno lo pide y se lo mandan. No, no hay que ir hasta España con Busca Libre para ello. Está en Bogotá, creo yo. Yo tengo una versión digital, pero por derechos de autor preferiría no compartirla sin la autorización del profesor Hincapié, pero sí se consigue en la editorial Aula. Bueno, y mil gracias, profe. Y el Santiago Arango Hernández dice, como profesores, podemos darle la oportunidad desde la metódica a la inteligencia artificial. La reflexión pedagógica y didáctica debe llevarnos como académicos a tener una posición más allá del extremismo entre quienes se oponen exacerbadamente y quienes la sacralizan. Debemos ser profesores del siglo XXI con herramientas del siglo XXI que enseñen a estudiantes del siglo XXI. La quiero mucho, profe. Dice Santiago. Yo coincido, de hecho, hasta ayer una conferencia del profesor Ángel en ese sentido, del Instituto de Filosofía, está tratando de ayudarnos a entender y a reflexionar lo que significa la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro, yo creo que hay que ser profesores del siglo XXI, pero habría que saber pues, qué significa ser profesores del siglo XXI, porque nos lo enseña Steiner y no significa necesariamente allanarnos a la época, sino ser capaz de oponernos a ella. Algo así, Alex es el que lo dice muy bello, pero palabras más, palabras menos, y es que todo aquel que se opone a su época, como los profetas, pues está dispuesto a que sea golpeado, apedreado, asesinado. Ahora, eso en relación con la inteligencia artificial y, y todo lo que está por pensar, porque digamos, esa vaina la tenemos encima. Hace unos años aparece, según nos explica el profesor Ángel en esa conferencia que los invito a verla, pero digamos apenas la tenemos encima como una realidad, entonces todavía necesitamos un poco de distancia. Ahora, lo que yo sí quiero precisar, Santi, es que mi referencia a la inteligencia artificial estaba más dirigida a, al uso que estamos haciendo de ella para, para que nos acompañen en procesos psicológicos o para que nos acompañen en el amor. ¿Cierto? Lo que yo, y eso no sé si es extremista, si es, bueno, yo soy así, extremista. Antes he estado de un modere increíble. Yo misma ahorita me voy a felicitar diciendo, mí misma me desconozco porque yo soy un animal, pero a mí lo que me parece ridículo es que nosotros con argumentos como no estar en contacto con el otro porque huele mal, porque se levanta muy temprano, porque no me deja dormir o porque es mi psicólogo y me pone en tensión, no me adula, la contención que me pone es una contención de venga, reflexiones,
no está todo el tiempo complaciendo, sino que me está exigiendo pensar, no sé, lo que piense uno en terapia, en los sueños, en la relación con la madre, en la muerte de la madre hace 5 meses. Pues no está complaciéndome, sino que me está exigiendo, ¿cierto? No está participando de manera simplemente dejando que acontezca como podría hacerlo la inteligencia artificial, aunque yo he leído los comentarios que hay en un video donde dicen, no, la inteligencia siempre me estaba, yo dejé mi psicólogo, pero la inteligencia siempre me decía, busca un psicólogo. Es ahí, digamos, lo que quiero señalar es que a mi juicio, cuando estamos pensando asuntos sobre el hombre, sobre lo humano, eso se hace no solo, creo yo, en relación con las lecturas, con la tradición, con las conferencias que escuchamos, sino que se hace en relación con el otro, se hace en relación con el que me estorba, con el que me saca la rabia por WhatsApp y hace que yo diga, vamos a dejar de ser amigos, a después estar pidiendo perdón. eh, es ese roce, esa fricción en la que nosotros nos hacemos y sí me parece que ahí tendríamos que pensárnoslo si vamos a dejar de vivir en esa fricción, a tener relaciones donde todo el tiempo la inteligencia artificial me esté diciendo, qué pregunta tan maravillosa, interesante tu pregunta, entiendo perfectamente que estés agotada en esa relación. eh, Porque no puede entenderlo perfectamente y porque las relaciones son agotadoras. Creo que ahí tendríamos que pensar mejor eh, como profesores universitarios. Digamos, mira que yo no puse, Santi, mi problema en la enseñanza y en el aprendizaje. Quise hacer como un giro y ponerlo en, venga, y también vamos a vivir lo que significa reflexionar sobre nosotros en terapia o en una relación de pareja, lo vamos a dejar de hacer entre seres humanos y lo vamos a hacer con las máquinas, porque entonces eso nos pone frente a unos desafíos mayores para pensar lo humano. Yo lo veo como algo ridículo el intento de evitar la fricción, pero digamos, quitando esa palabra que puede generar incomodidad, lo que quiero señalar es, ¿sí? Y cómo anticipamos la humanidad que va a crecer posiblemente esta generación o la otra sin las relaciones y las fricciones humanas. Lo voy a decir de una manera muy ordinaria. Si somos capaces de matar nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro hermano, si somos capaces de ser indiferentes frente a un miquito al que se le ve el padecimiento, y decimos que no importa, le están dando aspirinita, no le duele tanto, luego de que estamos en fricción y que esa fricción lo que nos devuelve es nuestra propia vulnerabilidad, hágame el favor, ¿cómo va a ser sin esa fricción nuestra capacidad de daño? Aunque podría ser que no, ¿cierto? Solo hay que hacerse esa pregunta porque no es menor preguntarnos el tipo de hombre que se está configurando cuando está entrando en relación consigo mismo y con el otro que no es un otro, sino que es una máquina. Insisto, que adula, que consciente. Claro, yo sé que me vas a decir, Santi, que seguramente a la máquina yo la puedo programar para que se me oponga. Entonces, permíteme anticiparme a tu pregunta. ¿Será que nosotros que estamos evadiendo la fricción con el hombre vamos a programar a la máquina para que se me oponga? ¿Cierto? Pero son solamente preguntas juguetonas que se me ocurren frente a eso que sí me ha llamado mucho la atención. Ahora, y con esto cierro el comentario y es el video de la DW donde muestran cómo avanzan las relaciones entre relaciones amorosas, es en serio, entre seres humanos y máquinas. A mí me llamó profundamente la atención el estereotipo femenino de la novia que se pone allí en la inteligencia artificial para que sea la novia, es decir, muchas cosas por pensar. Gracias, Santi,
por ponerme a hablar de eso, que usted sabe que yo ahí no es que esté todavía muy ducha, pero bueno, ahí se le va haciendo. Muchísimas gracias, profe. No hay más comentarios en el chat por lo pronto. Profe Marta. Bueno, entonces agradecemos profundamente a la profesora Viviana Escobar por este eh, hermoso espacio que nos concedió. Nos deja muchas inquietudes, muchas reflexiones para seguirnos pensando. Agradecemos su, pues como ese espacio tan hermoso que nos da con tanta generosidad. Y a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron en el día de hoy, también muchas gracias por estar aquí presentes en estas conversaciones que estamos dando inicio en el día de hoy y que seguiremos teniendo desde el diplomado. Muchas gracias a todas y a todos y que pasen una feliz noche. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes por la invitación y a todos los que participaron de esta conversación. Profesora, les preguntan dónde va a quedar la grabación. Gracias, Eh, profe. Mari Blanca. quieren, por favor, les vamos a dejar en el chat el correo nuestro y la pueden solicitar, por favor, allí. Ujú. Esa Oh, puede ser. vale. Muchísimas gracias entonces, que estén muy A bien, usted, muchas gracias, profe. Muy amable. con todo cariño. Muchas gracias. Feliz noche. Eh, la vamos a poner allí en el chat, el correo. A este correo puede ser. A usted, gracias.